Mire, hermano, eso que usted está diciendo, que Dios descansó el día séptimo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos. Cuando Adán y Eva no existían los días de la semana, eso no eran los días de la semana. Cuando Dios descansó del trabajo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no. Porque en el capítulo 1, versículo 14, Dios está creando el mundo. Y usted verá que en el capítulo 1, versículo 14, Dios creó los días de la semana que usted y yo tenemos, los creó en el cuarto día de la creación. Todavía no existía el día, todavía no existía la noche, hasta ahora lo está creando. Ahora van a comenzar los días de la semana, sí. No podía existir el día porque no existía el sol. Acá el sacerdote desacredita el relato textual del Génesis, planteando que Dios creó el mundo en miles de años. Él argumenta que los días de la creación no son literales, que los días que allí se mencionan no son los mismos de hoy, y utiliza el pasaje de 2 de Pedro 3:8, donde el apóstol dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si ves el pasaje, este no está hablando de los días de la creación, sino que está resaltando la relevancia que tienen las unidades de tiempo para Dios. Es decir, el tiempo para Dios no es nada porque Él es eterno y su poder infinito le permite hacer lo que quiera en el tiempo que quiera. O sea, el tiempo no lo limita. Incluso el apóstol Pedro en el texto usa la palabra como. Es decir, Pedro no dice que un día son 1000 años. Él solo dice que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. ¿Ves la palabra como? Establece una comparación, no un evento literal. Analicemos punto a punto cada argumento del sacerdote. Primero, él dice que los días que nosotros conocemos hoy no se crearon sino hasta el cuarto día de la creación. Si esto es así, igual el sábado sigue siendo un día literal, como lo conocemos y no de miles de años, pues este es el séptimo día, o sea, vino 3 días después del cuarto, donde supuestamente iniciaron los días literales. Segundo, accedamos a aplicar la teoría de que cada uno de los días de la creación representan 1000 años. Es decir, toda la semana de la creación serían 7000 años, porque dice la Biblia que fueron 7 días en total lo que tardó Dios en crear. Ahora, miren lo que pasaría con Adán y Eva y la Biblia si esto fuera así. Estudiémoslo. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron creados el sexto día, según Génesis 1, del 26 al 31. Seguido, vieron a Dios reposar el séptimo día, según Génesis 2, del 1 al 3. Y luego vivieron mucho tiempo más hasta que murieron. Sumemos todo esto y saquemos las cuentas. Si cada día son 1000 años, entonces el día sexto, Adán y Eva vivieron 1000 años. Cuando llega el séptimo día, Dios reposa y Adán y Eva ahora viven 1000 años más. Es decir, entre el sexto y el séptimo día, Adán y Eva ya tienen 2000 años de edad. Y luego de eso, Adán y Eva vivieron mucho tiempo más. Quiere decir que si los días de la creación son de 1000 años cada uno, entonces Adán y Eva vivieron más de 2000 años. Repasemos. Sexto día, 1000 años. Séptimo día, 1000 años más. Hasta acá ya van 2000. Sin contar lo que vivieron después. Es decir, de acuerdo a esta teoría, Adán y Eva vivieron más de 2000 años. Pero, ¿saben qué es interesante? El libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 5, dice que Adán murió a los 930 años. Es decir, ni siquiera 1000 años llegó. Entonces, ¿qué pasó acá? O se equivoca la Biblia con los tiempos, o la teoría del sacerdote no es para nada bíblica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la Biblia está equivocada o es el hermano que está interpretando mal la Biblia? Todavía no existía el día, todavía no existía la noche, hasta ahora lo está creando. Ahora van a comenzar los días de la semana, sí. No podía existir el día porque no existía el sol. Tercero, él dice que en el relato del Génesis los días no son literales porque no había sol ni luna sino hasta el cuarto día.
Entonces, como no había sol ni luna, no existía el día ni la noche. Ahora yo pregunto, ¿en verdad no existía el día ni la noche? ¿Qué dice la Biblia? Leamos. Génesis 1 del verso 3 al 5 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Lo ves? El día y la noche ya existían desde el mismo primer día de la creación. Es decir, el día y la noche no lo condiciona el sol y la luna. Entonces, ¿para qué fueron puestos allí estos astros? La palabra de Dios dice que para señalar, señorear, separar, alumbrar el día y la noche, además de señalar las estaciones y años. Como ves, solo son una señal de separación, no determinan el día y la noche. Incluso si estos determinan el día y la noche, vamos a enfrentarnos a un grave y enorme problema, ya que tendríamos en el planeta países que no pertenecen a la creación de Dios. ¿Cómo así? Miremos esto. En el mundo hay sitios como Groenlandia, donde el sol sale solo 3 horas en invierno. También sitios como Alaska o Canadá, donde el sol se mantiene 24 horas por meses, y en otros casos viceversa. Entonces, quiere decir que si los días de la creación están definidos por el sol y la luna, o como dice el sacerdote, si no hay sol y luna no existen los días como los conocemos hoy, entonces estas localidades no tienen días o no son de la creación de Dios, porque no disfrutan de luna y a veces de sol por meses. Es decir, no tienen días y noches como nosotros. Amigos, hay que ser cuidadosos al estudiar la palabra de Dios, porque si no, corremos el riesgo de imponerle ideas extrañas a la Biblia que no están en ella. De nuevo le declaro a todos, presten atención. El que se haga circuncidar. ¿El que qué? El que se haga circuncidar. El que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Se obliga a practicar los circuncidados. ¿Ustedes están circuncidados? No, entonces no estamos obligados a cumplir esa ley del monte Sinaí. Toro plantea que los circuncidados son los obligados a practicar toda la ley, según Gálatas 5:3. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿cuál ley? El sacerdote declara que es la ley del Sinaí. Pero ¿dónde dice la Biblia que la ley del Sinaí es la de la circuncisión? Por ejemplo, si tú revisas en la Biblia la ley de los 10 mandamientos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, encontrarás que nunca aparece la orden de circuncidarse. Entonces, ¿por qué asociamos la ley de la circuncisión con los 10 mandamientos? La razón es porque la mayoría ignora que cuando la Biblia menciona la palabra ley, se puede estar hablando de distintas leyes. Puede ser la ley de Moisés, que por cierto, Dios también le dio esta ley a Moisés en el Sinaí. También puede estar hablando de la ley de los 10 mandamientos, como también puede ser la ley del pecado, entre otras leyes. Entonces, antes de sacar una conclusión, primero debo saber de qué ley se me está hablando. Lo interesante es que la ley de la circuncisión ni siquiera se dio en el Sinaí. Esta ley no es de Moisés, a él no se le dio, solo se le recordó. Entonces, ¿de dónde viene esta ley? Estudiemos en la Biblia este caso. Génesis 17, versículos 10 y 11 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Lo ves? La circuncisión ni siquiera era judía, se dio a Abraham, el padre de la fe, como señal del pacto antes de que se le diera la ley a Moisés o antes de que existiera algún judío. Entonces yo primero debo ver de qué ley se está hablando para saber de qué me está hablando la Biblia. Yo haría esta pregunta a la Biblia: ¿quiénes deben guardar los mandamientos? ¿Solo los de la circuncisión? Mira cómo lo responde la Biblia. Primero, todos los que quieren ser libres. Según el Salmo 119, verso 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, según el verso 45. Segundo, los que quieren ser salvos. El versículo 94 dice:
tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Tercero, los que quieren inteligencia y aborrecer la mentira. El mismo Salmo 119 en el verso 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es decir, todos los que quieren andar en libertad, los que quieren ser salvos, los que quieren ser inteligentes y aborrecer la mentira, todos estos deben guardar la ley, no porque ésta brinde en sí todo esto, sino porque Dios se place de dar todos estos beneficios a los que le obedecen. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ahí están algunas razones para guardar la ley, aunque no seas de la circuncisión.